Bueno, muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos a Marca Páginas. Un vídeo complicado un vídeo muy difícil, porque os debo una explicación. Lo primero, no sé si este se subirá el martes, el miércoles o el jueves. Como muy tarde quiero que se suba el jueves para no solaparnos con el vídeo del domingo, que bueno, pues va a ser otro rollo, otra dinámica. Este vídeo está un poquito manchado por la falta de educación, de profesionalidad y, bueno, y un poquito todo de lo que me ha hecho una persona a la que yo decidí entrevistar de una manera, pues muy sincera, muy coherente y buscando que el contenido de este vídeo pues fuese un poquito interesante, fuese un poquito marcado por la experiencia de una persona pues que se supone que habla o se mueve en el mundo de lo espiritual. Con espiritual, voy a empezar por ahí, no me refiero a espíritus, medium y demás. De eso podremos hablar más adelante. Pero de momento me quiero quedar con literatura que va relacionada con, pues bueno, con el avance, el progreso espiritual de las personas. Bueno, os pongo un poquito en contexto de todo lo que ha pasado porque yo creo que es justo poder hablar con vosotros de todo lo que ha habido. Yo llevo 2 meses preparando este podcast. Llevo 2 meses buscando una persona que tuviese relación con algo espiritual para poder entablar una conversación y una charla sobre literatura espiritual. La literatura espiritual ahora mismo me parece que es un punto bastante importante en nuestro día a día porque se ha perdido todo lo espiritual del ser humano. Entonces, pues por eso quería yo traer lo que es la literatura espiritual a colación con marcapáginas. ¿Qué sucedió? Bueno, después de 2 meses buscando una persona, contacto con una persona con la que tenía una relación hacía ya mucho tiempo y me dice que sí, que sin ningún problema, que preparamos la entrevista y tiramos para adelante. Hacemos la entrevista. En la entrevista se dedica a meterme pullitas personales todo el rato. De hecho, cuando edité el vídeo que estaba preparado para subirse el domingo, no sé si fueron 10, 12, 15 minutos de vídeo que tuve que retirar de pullitas personales, de información personal mía y de mi pasado que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando. Y bueno, entre eso y que la mayoría de los libros y recomendaciones que dio esta persona son contenido del Opus Dei, que no digo que sea bueno o que sea malo, simplemente que parecía que solo estábamos hablando de cosas del Opus Dei, pues ya era un poquito la entrevista un poco rara. Bueno, de todas formas decidí tirar para adelante, lo dejé preparado, de los pocos vídeos que me dio tiempo a dejarlo bien preparado. Y cuando quedaban 2 horas y media, una cosa así, para que se publicase el vídeo, me llega un mensaje de WhatsApp diciéndome esta persona que no autoriza a que yo publique su imagen en ninguna red social, ni en YouTube, ni en ningún sitio. Hablé con él y le dije, bueno, cuando tú hiciste la entrevista conmigo, autorizaste a que se grabase la entrevista. Han pasado varios días desde que se hizo la entrevista. Yo la edité, la programé para que se subiese el domingo y me vienes 2 horas antes de publicarse el vídeo a decirme que no tengo vídeo, que no me autorizas a que salga el vídeo. No os voy a relatar los cientos, bueno, cientos tampoco, pero los siguientes mensajes que tuve con esta persona que terminé bloqueando porque llegamos a las faltas de respeto y me topé con que no tenía vídeo. No me daba tiempo a preparar un vídeo, no me pilló en casa, me pilló fuera de casa. Y bueno, cuando ya llegué a casa hice el vídeo explicándoos lo que había pasado. Y en esas nos encontramos. Por no dilatar esto mucho más, simplemente deciros que yo no me achanto, no voy a publicar la entrevista, pero si esta persona sigue amenazándome por redes sociales,
publicaré su cara, publicaré la entrevista y publicaré la grabación íntegra para que cada uno juzgue pues qué es lo que hay. Pero vamos a ver lo positivo de todo. Y en lo positivo de este problema, más allá de que estéis viendo esto en 3 semanas, porque no ha habido más narices, lo positivo es que tenemos un vídeo de literatura espiritual, hablando de literatura espiritual, mucho más abierto, mucho más tranquilo, y bueno, ofreciendo un poquito pues diversas versiones del relato y diversas fuentes que nos pueden ayudar a ser un poquito más espirituales, a conectar con este mundo espiritual, que ese es el objetivo. Así que reconducimos, empezamos el podcast. Ya siento tener que explicaros todo esto, pero es que era importante porque es la primera vez que me pasa. Y bueno, agradezco a los mensajes de apoyo que ha habido esta semana en mis mensajes directos de Instagram, gente que me ha escrito, gente con la que he coincidido y me ha dado su apoyo en este aspecto. Y para la persona en cuestión, que sé que verás este vídeo, no te preocupes, que a mí me da igual. O sea, me da igual lo que hagas, me da igual tu vida, me jodiste porque no podías publicar el vídeo en su hora y bueno, has jodido a la gente que me ve, que aunque sean pocos, pues me ven y esperan este contenido con ganas. Así que nada, vamos a ser más espirituales y más educados que tú y vamos a hablar de literatura espiritual. Bueno, en cuanto a literatura espiritual, yo quiero no centrarme en una fe, una religión, sino en abrir un poco el marco y en mirar aquellas obras de literatura espiritual que después de leerlas pues nos invitan a reflexionar un poco sobre algo más de la persona y del mundo presente, y que nos llevan a ver un poquito más pues lo que es el camino espiritual de las personas. Yo tengo varios libros, he buscado también en internet recomendaciones de libros de literatura espiritual, entonces pues un poquito con lo que tengo yo y un poquito con lo que he buscado, pues os traigo un vídeo que para aquellas personas que este verano pues digáis, pues ando muy perdido en la vida y me gustaría leer algo que a lo mejor me reubique, pues este es el lugar. Bueno, pues para comenzar a hablar de libros espirituales, vamos a ir haciendo un desglose de unos libros que algunos son conocidos y otros no, pero que yo creo que nos pueden servir un poquito para ver un poco, pues lo que decía, esa parte espiritual del ser humano. Con algunos he tenido la experiencia de haberlos leído, incluso alguno varias veces, y con otros pues no. Y en el caso de que os diga uno u otro, pues os explicaré cuál ha sido mi experiencia, si la hay, y si no la hay, pues sin más. Vamos a comenzar, que me estoy enrollando hoy como las persianas, pero de estas de 3 metros de alto. Bueno, en el primer lugar tenemos un clásico entre los clásicos de la literatura espiritual, aunque no creo que mucha gente lo meta en ese espacio. Y con este libro yo he tenido mis más y mis menos. Estoy hablando de Siddhartha, de Hermann Hesse. Es un libro que nos invita, me recuerda mucho al peregrino ruso, que os hablaré más adelante. Nos invita a reflexionar desde la perspectiva de Siddhartha. Siddhartha es un chico joven que vive en una familia medianamente privilegiada y que decide abandonarlo todo e ir en busca de la serenidad. En este paseo, en este camino en busca de la serenidad, pues se va a topar con todo lo que es el ser humano, los vicios, las virtudes, un poquito todo, hasta llegar pues a ese punto de serenidad que ofrece el libro. A ver, yo con este libro he tenido mis más y mis menos. Mis más, bueno, en una segunda relectura, más pausada, más tranquila, en otro momento de mi vida, pues disfruté un poco más del libro, pero mi primera lectura, que fue no sé si fue hace 2 o 3 años, fue muy lento, fue muy cansino, yo no veía por dónde tiraba, no sé. Yo soy de la opinión de que los libros son los que te buscan a ti y no tú a los libros. Y en ese que los libros te buscan a ti, pues al final hay momentos de la vida en la que estás más predispuesto a según qué temas y hay momentos de la vida en los que estás menos predispuesto a esos temas. Y entonces con Siddhartha me pasó eso.
Es un buen libro, no os voy a negar que es un buen libro y que, pues ya os digo que me recuerda un poquito al Peregrino ruso del que hablaré más tarde, por ese camino de vida que hace desde la familia privilegiada hasta, pues, pasa por los ascetas, por el amor, por la pobreza, por un poco de por todo y llega pues a lo que él considera que es la serenidad, que no os lo voy a desvelar. Luego tengo otro libro del que no conocía nada, la verdad. O sea, haciendo la investigación para este podcast, he llegado hasta ese libro y no me esperaba encontrarme lo que me he encontrado, ¿no? Puede que me guste, puede que no me guste, ya os digo, no me lo he leído, pero es El profeta de Khalil Gibran. Creo que lo he leído bien. Espero haberlo leído bien. En este libro tenemos a un sabio, a Mustafa, que va respondiendo a lo largo de todo el libro distintas preguntas sobre la vida, sobre el amor, la felicidad, la familia, un poco todo. Y dicen que este libro no hace falta leérselo de pe a pa, o sea, de principio a final, sino que se pueden ir cogiendo los distintos capítulos y irlos leyendo poquito a poco, porque en cada uno de los capítulos nos da una breve lección de vida. No sé deciros si es bueno o es malo, me lo han recomendado como uno de los mejores libros de literatura espiritual, así que aquí queda la recomendación. El día que me lo lea, pues ya sabéis que yo subo mis reseñas y os contaré ahí todo lo que opino sobre el libro. Pero la verdad que la premisa tiene muy buena pinta, de un sabio que va pues poco a poco desglosando la vida a través de distintas enseñanzas. Luego, para aquellas personas que no queráis leer mucho, que no queráis leer mucho contenido, os traigo una recomendación que personalmente me ha sorprendido a mí. Y os voy a decir por qué me ha sorprendido, porque la tengo guardada desde hace muchísimo tiempo en pendientes y no la he leído. Y ahora que la he visto digo, joder, digo, me la quiero leer para ver qué, para poder comentar aquí, ¿no? Pero bueno, no hay tiempo material porque ya no se puede dilatar este podcast mucho. Y es Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, o Richard Bach, que no sé cómo se dice. Y esto va, en la historia nos va contando la historia de una gaviota que no quiere vivir solo para sobrevivir, y entonces en ese no querer vivir para sobrevivir va mejorando poco a poco. Y claro, ¿qué puede mejorar una gaviota? Pues el vuelo. Entonces nos va contando cómo la gaviota va a irse desarrollando y hace un viaje también interior, hacia el interior de la persona y hacia el exterior espiritual de la persona. Y pinta bastante interesante, no os voy a decir que no. No voy a deciros nada sobre el libro porque ya os digo que no me lo he leído. Pero es lo que digo, es una alegoría sobre el crecimiento interior, la libertad y el mundo espiritual. Entonces, pues aquí tenéis otra recomendación. Debe de ser bastante cortito. Y ahora, siéntense todos, por favor lo pido. Siéntense, traguen a saliva, guarden un poquito de agua en el tema, porque vamos con un libro que no tiene término medio. Es un libro que o lo odias o lo amas. Es un libro que mucha gente me criticó cuando me lo leí. Y me parece uno de los mejores libros de literatura espiritual que he leído nunca. Entonces, no tiréis, no disparéis, por favor, lo pido, porque esto sí que podíamos entrar en polémica. Mira que las intentamos evitar, pero este podcast ya ha entrado de lleno. Estoy hablando del Alquimista de Paulo Coelho. Mucha gente dice que es basura, mucha gente dice que es un libro de autoayuda, mucha gente dice que es, bueno, poco más que papel para limpiarte el culo. Yo os puedo decir que me lo he leído, porque no me gusta, soy una persona a la que no le gusta que opinen por él. Entonces por eso decidí leerme este libro y a mí me gustó. Me gustó mucho. Nos presenta un personaje principal, un personaje que es un pastor, que escucha la leyenda de que hay un tesoro después de empezar un viaje. Y bueno, en ese viaje, en busca del tesoro, termina encontrando lo que es realmente el tesoro. El tesoro no era algo material, el tesoro estaba dentro de sí mismo. Muchas veces por mirar un objetivo
que está un poco alejado, o sobre todo por temas materiales, por cosas materiales, nos alejamos de lo que somos, de la esencia de lo que somos. Y en El alquimista se ve ese viaje. Se ve ese viaje donde un pastor parece que busca hacerse rico porque le han hablado de un tesoro que debe tener muchísimo dinero o joyas, o va él elucubrando, imaginando, se hace un poco el cuento de la lechera también, y termina poco a poco descubriendo, según va viviendo, porque eso es importante, cuál es el verdadero tesoro de la vida, qué es lo que él realmente quiere, qué es lo que a él realmente le satisface, y entonces en ese viaje interior que hace, pues termina descubriéndose a sí mismo y descubriendo lo que le hace feliz. Ya os digo, es un libro muy odiado, muy odiado. Hay gente que dice, no, si te has leído El alquimista, no tienes capacidad de decirme no sé qué. Bueno, si te has leído El alquimista, te has leído El alquimista. Si te ha gustado, y si no te ha gustado, no te ha gustado. Para gustos colores y ya está. Lo he dicho muchas veces, hay libros para todos los públicos. Y en muchos casos eso podría parecer lamentable, sí. Pero bueno, si hay libros para todos los públicos es porque todo el mundo tiene la capacidad, el derecho y la necesidad de leer. Y ese es así. Ahora vamos con un libro que tampoco conocía, que me ha llamado mucho la atención cuando he leído un poquito la descripción y que creo que se asemeja mucho a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Se llama El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Y en este cuento, podríamos llamarlo así, nos presenta un caballero al que se le ha oxidado la armadura y no se la puede quitar. Y en ese no poderse quitar la armadura, pues debe recorrer un camino que le ayude a liberarse de esa armadura. La armadura en este contexto pues representa el ego, las máscaras que nos construimos nosotros mismos, los miedos, por ejemplo, también, y entonces pues es lo que él busca, ¿no? En ese viaje que hace para poderse liberar, busca quitarse del ego, de las máscaras, de todo aquello malo que nos hace malas personas o que nos hace personas ameba, como les llamo yo muchas veces, que son esas personas que a mí me ha pasado, que te tiras en la cama y no haces absolutamente nada, no sales a vivir, que es lo más importante. Pues este es un libro que ya os digo que no conozco, que no me lo he leído, que me ha sorprendido, me sonaba, el título me sonaba, pero no le conozco y no puedo daros mi opinión al respecto. Vamos con otro libro que bueno, no lo vais a llegar a ver, pero este se mencionó en la entrevista que hablamos. No es del Opus Dei, ya os lo digo, pero este le mencionamos en la entrevista que tenía que haber salido por este vídeo, pero que no salió. Pero estáis disfrutando seguro mucho más este vídeo. El título de este libro es El peregrino y su autor es John Bunyan. O Bunyan, como se lea, lo siento. No sé ni de dónde es. Este libro es de perspectiva cristiana y creo que nos lo deja ver bastante claro cuando su protagonista se llama Cristiano y no es Cristiano Ronaldo. Ya os lo digo. No es Cristiano Ronaldo. Si es otro Cristiano, puede ser, pero Cristiano Ronaldo no es. Este tal Cristiano atraviesa un camino bastante singular, como todos los que hemos visto, en busca de la ciudad celestial. Es decir, es una alegoría de lo que es el pensamiento cristiano, la vida como un camino hacia el cielo, ¿no? En este camino, pues, como en todos los que hemos hablado hasta ahora, tiene que hacer una transformación personal y una inspección personal. O sea, para hacer esa transformación personal, muchos de los personajes que vamos a ir viendo en estos libros tienen que empezar a conocerse a sí mismos. Porque muchas veces tenemos muchas máscaras que nos hemos creado porque somos animales sociales. Y entonces, pues poco a poco nos vamos creando máscaras para poder intervenir dentro de la sociedad sin que nos llamen psicópatas. El que sea psicópata, que no sé quién será. Y entonces, pues bueno, dentro de esas máscaras, pues terminamos creyéndonos que somos las máscaras que nos hemos construido y no lo que realmente somos, la esencia de cada uno. Os lo dice una persona que sabía que tenía muchas máscaras y que poco a poco las está descubriendo y está viendo cuál es la esencia de
de uno mismo. Pero sin meterme más en cosas personales, pues este es un libro, lo que digo, que tiene una perspectiva cristiana, pero que nos habla del mundo interior de la persona, del trabajo interior que hace una persona y del trabajo espiritual que hace esa persona hasta llegar a la ciudad celestial. Ahora os traigo un cuentecito, también para aquellas personas que quieran leer cosas espirituales muy breves. Y este cuentecito se titula La pequeña alma y el sol. No lo conozco, os lo digo de antemano. Su autor es Neale Donald Walsch. Y bueno, es un cuento en el que se nos relata que hay un alma que desea experimentar con mucha ansia y con mucho deseo lo que es el amor y lo que es el perdón. Este cuento presenta una espiritualidad basada en la unidad, el aprendizaje y el crecimiento personal. Y nos invita también pues un poquito a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre ese amor, ese perdón del que tantas ganas, tanto ansía este alma por conseguir. No me enrollo más porque ya os digo que no me lo he leído, lo he descubierto haciendo la investigación y bueno, me lo he apuntado para podérmelo leer en un futuro. Espero que próximo. Y ahora vamos con un libro que tampoco conocía, cuya descripción me ha llamado mucho la atención, y es Momo de Michael Ende. Es un libro en el que se nos presenta una niña que lucha contra unos hombres misteriosos que roban tiempo. El trasfondo espiritual de esta novela es el tiempo presente. Es el estar, es el tiempo que pasamos con las personas, es el tiempo que nos dedicamos a nosotros, es el tiempo que desperdiciamos, es un poco todo. Y pone en valor la presencia, la escucha, la verdad, la autenticidad de las personas. Sí que es cierto que esto como literatura espiritual no se podría clasificar o no lo han querido clasificar porque es más literatura fantástica, al final es una novela. Pero bueno, visto que el trasfondo y el mensaje que nos deja es ese, pues es importante meterlo. Y ahora vamos con dos que no he tenido que buscar porque los he leído y me han parecido muy interesantes. El primero no lo vais a conocer muchos de vosotros, pero la dinámica la vais a entender. Y el segundo estoy segurísimo que habéis oído hablar de él. Entonces vamos con el primero. El primero es El peregrino ruso. En El peregrino ruso se supone que es de perspectiva cristiana, pero lo que ocurre se parece mucho a lo que ocurre en Siddhartha. Una persona que decide convertirse en un peregrino en Rusia y bueno, en ese caminar por la Rusia, pues no sé de qué año, de 1800 y algo creo que era, o 1600, no me acuerdo. En ese caminar por Rusia pues va descubriendo a las personas, va descubriendo distintas situaciones y demás. Y bueno, en ese caminar también pues va viendo la importancia que le dan las personas a qué cosas y la importancia que él estaba dando a cosas que otras personas no. Y termina descubriendo lo que es la esencia de la vida. Ya os digo que es un poquito de perspectiva cristiana, pero cuando lo leí me recordó mucho a Siddhartha. Mucho. No sé qué libro es anterior o posterior, pero se asemeja muchísimo a Siddhartha de Hermann Hesse. Y por acabar el podcast, por no enrollarme mucho más, quiero dejaros con una última recomendación de literatura espiritual. Una obra que no está basada en ninguna religión, no tiene ningún contexto religioso, o a mi parecer no lo tiene, y es El hombre en busca del sentido. No hace ni falta que os mencione quién es el autor, porque es un libro que, una vez leído en el momento adecuado, marca muchísimo a las personas. A mí me marcó. Es la historia o las investigaciones, o el diario más bien, de un psicólogo que estuvo en Auschwitz. Es que no me salen ni las palabras de cómo definir el libro. Os lo digo de verdad. Pone en posiciones que no deberían estar ciertas cosas,
te descrea de muchas de las creencias que tú tenías, de lo que era lo importante para la vida, de lo que es la libertad, de lo que es la fe. Me parece uno de los libros más potentes de literatura espiritual que puede haber. No sé si está considerado como literatura espiritual, pero yo lo meto aquí para finalizar además este podcast porque me parece que es brutal. Es brutal. Es un libro que te hace ver una tragedia desde el punto de vista trágico de una persona que lo está viviendo. Ya os digo, es en parte un diario en el que podemos ir viendo pues cómo era la vida allí dentro, y hacia el final de la obra vamos viendo qué son los pensamientos o cuáles son los pensamientos de la persona que escribe con respecto a todo lo que está pasando. Con este pic que tenemos de emoción y de literatura espiritual, cerramos el podcast porque me parece que ya hemos hablado bastante, y sobre todo por la entradilla que me ha tocado hacer hoy. Simplemente deciros que, ya como remate final, las personas espirituales existen, las personas espirituales no tienen que ver nada con las religiones, olvidaos de eso. Se puede ser espiritual sin ser religioso. Y con respecto a lo que hablábamos al principio, hay mucha gente muy buena fuera de la fe, hay mucha gente muy buena fuera de las creencias religiosas y hay mucha gente muy buena fuera de las instituciones religiosas e ideológicas. Y como hay mucha gente muy buena fuera, también hay mucha gente muy mala adentro. Cada uno que se aplique como quiera. Por mi parte, nada más, un besazo grandísimo y nos vemos este domingo. Este domingo hay vídeo a las 8. Si nada falla. Porque vamos, llevamos una rachita de 2 vídeos ahí un poco en el limbo. Pero no, este domingo a las 8 tenéis un vídeo que os va a gustar, porque sé que os gusta. Un beso, un abrazo y hasta la semana que viene.